Saludos amigos y hermanos, qué bendición poder continuar con Más cerca estoy. Por la gracia del Señor continuamos el estudio de la Santa Palabra de Dios, esa palabra que vive y permanece para siempre. Hoy estaremos estudiando un tema que se enmarca dentro de los acontecimientos escatológicos en el tiempo del fin, pero que de manera especial tienen que ver con lo interno de la iglesia, aunque claro, afectará en forma positiva a su entorno, todo lo que tiene que ver con la sociedad en general, pero es un elemento que ocurre dentro de la iglesia, un fenómeno que se da dentro del pueblo de Dios, previo a que llegue esa gran prueba para el pueblo de Dios, que justamente decidirá su destino eterno. Estamos hablando del reavivamiento y la reforma, ese acontecimiento que es el que justamente tendrá lugar en cualquier momento en el futuro cercano, y esperamos en el Señor que cada uno de nosotros pueda participar de esa grata experiencia que vamos a tratar en el día de hoy. Reavivamiento y reforma. Oremos al Señor. Dios eterno, en esta hora te damos gracias por ser nuestro Padre amante. Gracias por considerarnos y vernos como tus hijos e hijas, y por recibirnos en esta hora, en este clamor, en esta petición, para también asistir y atender a cada persona, cada amigo y hermano que está clamando por alguna situación particular. Te ruego, oh Dios, que tu misericordia y tu poder sean con cada una de las personas que hemos mencionado. Algunos, Señor, viven momentos de crisis en su salud. Queremos, Señor, que de acuerdo a tu voluntad puedas intervenir urgentemente en esos casos, llevando la paz, la certeza de que tú estás a su lado y eres su gran médico para obrar en esta hora. También te ruego, Señor, por aquellos que enfrentan diferentes momentos, diferentes situaciones, necesidades, situaciones apremiantes, algunas situaciones que le causan ansiedad, desesperación. También te pido, Señor, que pueda manifestarte en su vida y abrir las puertas de par en par ante ellos y ellas. Al estudiar tu palabra, al abordar la temática del reavivamiento y la reforma, que tu Santo Espíritu, quien será el protagonista de ese reavivamiento y esas reformas, pueda trabajar y obrar en nuestro entendimiento y corazón en esta hora. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez por permanecer allí y por ser canales de bendición para otros, para aquellos que también reciben el mensaje de la palabra, porque alguien más se interesó en compartir con ellos o ellas el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje oportuno para esta hora, parte de lo que consideramos como la verdad presente. Así que el reavivamiento y la reforma. Hay una expresión que usa el salmista en el Salmo 119, versículo 154, donde él dice, defiende mi causa y redímeme, pero al final dice, vivifícame, lo que es un equivalente a reavívame con tu palabra, vivifícame con tu palabra. Desde aquí podemos percibir que un elemento clave en el reavivamiento que dará como resultado, como vamos a ver más adelante, una reforma dentro del pueblo de Dios, es definitivamente la palabra de Dios, esa palabra poderosa. Y así como el estudio ferviente, el estudio sistemático, con un propósito especial de la palabra de Dios en la antigüedad, en momentos históricos particulares, contribuyó a un reavivamiento y una reforma espectacular dentro del pueblo de Dios, momentos que si antes y un después dentro de la iglesia del Señor. De la misma forma creemos que un estudio ferviente de la palabra, como nunca antes, un reavivamiento y también una reforma en el pueblo de Dios que vive en los fines de los siglos, en esta parte final de la historia de nuestro mundo. Y claro, el Espíritu Santo actuará sobre esta generación final para revitalizar esos conceptos que conocen como la verdad, para valorar como nunca antes lo que es recibir ese tesoro de la verdad que Dios le ha confiado en un momento dramático de la historia del mundo. Su gozo será compartir esas verdades con otros, no solo por precepto, sino también por ejemplo. Definitivamente debemos entender
que la palabra de Dios será un elemento particular, un elemento clave en lo que tiene que ver con el reavivamiento y también con la reforma dentro del pueblo del Señor. Y claro, cuando nosotros abordamos lo que dice la inspiración con relación a esta temática, encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 141, presenta la urgencia de estos elementos que se den en la iglesia, del reavivamiento y la reforma. Dice allí, la mayor y todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad primitiva o de la piedad primitiva en nuestro medio. Nuestra más urgente y mayor de todas las necesidades de la verdadera piedad dentro del pueblo del Señor. Así que es interesante entonces hacer un alto en todo lo que es la vida espiritual, en todos nuestros planes y proyectos y decir, debemos empeñarnos en provocar o permitir que el Espíritu Santo produzca en la iglesia tanto un reavivamiento como también una reforma. Y también nos dice la misma cita del libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, dice, solo en respuesta a la oración, se anote, nos está diciendo no hay otra forma, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento, solo como respuesta a la oración. Por eso creemos que definitivamente estamos en estos precisos instantes en la antesala de ese reavivamiento y esa reforma que han de darse en el pueblo del Señor para prepararlo para el último examen, para lo que será la última prueba que enfrentará el pueblo de Dios ante un decreto que separará o dividirá la humanidad en dos grupos, los que obedecen a Dios y los que obedecen a los hombres, los que tengan el sello del Dios vivo y los que tengan la marca de la bestia o el anticristo. Así que definitivamente esto del reavivamiento y la reforma debe captar nuestra atención, debe despertar el interés y creemos que estamos en la antesala de ese fenómeno o de esos fenómenos dentro de la iglesia por el hecho de que definitivamente pues podemos ver como muchos grupos de oración, muchos movimientos de oración hay aquí, allá y en diferentes lugares en el pueblo de Dios. Posiblemente la misma situación que se ha provocado en el mundo a raíz de esta pandemia ha provocado que muchas personas también estén buscando de Dios en una forma particular y estén dedicando más tiempo a la oración. Esto producirá inevitablemente y en forma irreversible dentro del pueblo de Dios un reavivamiento de la verdadera piedad primitiva. Y claro, cuando hablamos de reavivamiento, estamos hablando de un despertar, de un redescubrimiento de esa relación espiritual entre nosotros y el Señor, donde el Espíritu Santo como agente revitalizador, pues despierta en nosotros esa piedad, ese amor que tenemos cuando aceptamos la verdad en primera instancia. El primer amor, como le llamamos, cuando eso se despierta en nosotros, lleva como consecuencia que entonces se transforme en algunas áreas de nuestra vida en lo que tiene que ver justamente con los frutos y con las cosas externas. El reavivamiento entonces es algo que ocurre dentro, en el interior de nuestro corazón, de nuestra mente, en lo interior de nuestra vida espiritual. La reforma es algo que puede verse, que conlleva aquello que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 20, donde Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Así que definitivamente, cuando examinamos en la iglesia primitiva, ya que nos dice que esa piedad que hubo al principio debe volver a la iglesia en el reavivamiento y la reforma, notamos por ejemplo cómo los creyentes que se mencionan allí en el libro de los Hechos estaban llenos de poder de lo alto. Y eso no ocurrió por casualidad. Vemos cómo el Espíritu Santo se derramó de una manera notable. Y ese Espíritu Santo se derramó en ellos cuando los encontró juntos, unánime, de común acuerdo, mirando y planificando en una sola dirección, donde su interés principal, primordial, era el avance de la causa de Dios.
glorificar al Señor en su vida. Ya no había rivalidad, no había ningún tipo de competición interna que les llevara a rivalizar y a distanciarse unos con otros. Pero claro, esto no vino tampoco de la noche a la mañana. Y aunque ocurrió en forma rápida, pero ocurrió como un resultado del Espíritu Santo, que dice también al final del Evangelio de Juan, que el Señor Jesús, cuando llegó en una de sus últimas visitas donde los discípulos, les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice Juan que Jesús sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que antes del Pentecostés, por lo menos unas cuantas semanas antes del Pentecostés, ya el Señor había soplado el Espíritu Santo sobre los discípulos. Antes de su ascensión, antes de venir la lluvia temprana del Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. Así que no solo tenemos que decir que estar unidos traerá esa lluvia tardía, ese reavivamiento dentro de la iglesia, sino que necesitamos al Espíritu Santo para que Él produzca la unidad tan anhelada, para que entonces ocurran las demás cosas que sabemos que vendrán como resultado. No viene como un producto de un conocimiento intelectual, de saber que debemos estar unidos y unirnos, no, aunque debemos hacer la parte que nos toca. Dios nunca hará por el ser humano lo que el ser humano puede hacer por sí mismo, y así debemos procurar la unidad en el vínculo del Espíritu Santo, y el Espíritu entonces completará la obra para honra y gloria del Señor. El Espíritu Santo, al derramarse allí en los creyentes en la época temprana de la iglesia, tocaba los corazones. Cuando ellos predicaban la palabra, cambiaban vidas. El Evangelio penetró en lugares más difíciles que había en ese entonces de lo que lo puede existir hoy en día. Además de todo esto, encontramos también en Hechos capítulo 2 como 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Lo que nos dice que el reavivamiento no solo trae como resultado mucho estudio de la palabra, mucha oración, sino que trae mucha conversión. Un crecimiento de la iglesia viene como resultado, y no un crecimiento matemático, aritmético, de 1, 2, 3, 4, no un crecimiento en progresión geométrica, donde antes solamente habían 120, de repente se convierte en 3,000. La cantidad de personas ganadas superó a la cantidad de miembros que ya había en la iglesia para ese entonces. Más adelante encontramos que se ganaron 5,000 personas más. Y ese fue el crecimiento que vino como resultado del reavivamiento en la época temprana de la iglesia. Pero no solo eso, Hechos capítulo 4 también, en el versículo 4, registra que el número solamente de hombres que creyeron era como de 5,000, solamente los hombres, sin contar los demás. Y aún muchos de los dirigentes religiosos, entre los que se contaban algunos sacerdotes, dice Hechos 6:7, también comenzaron a obedecer a la fe de Cristo. La historia de ese crecimiento fenomenal continúa cuando seguimos mirando en el libro de Hechos, ahora en el capítulo 9, Hechos capítulo 9, donde dice que las iglesias se acrecentaban, o sea, crecían por toda Judea, en Galilea y también en Samaria. Luego vemos en Hechos 9:31 que este acontecimiento logró afectar a otros lugares fuera de Israel. Y en Hechos 10, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11 y Hechos capítulo 12, allí se relata que el Evangelio pasó por sobre los límites culturales, los límites geográficos, traspasó las fronteras. Y por ejemplo el centurión romano que se menciona allí en el capítulo 10 de Hechos, y también el tesorero de la reina de Etiopía, al cual Felipe le predicó en el camino mientras transitaba, también se bautizaron. Dios se glorificó en una forma extraordinaria. Cuando en Hechos 1 vemos que solo unos 120 creyentes se reunieron en el aposento alto, vemos que esto apenas era el inicio de la gran obra que Dios iba a realizar a través de ellos por medio de la revitalización que provocaría el Espíritu Santo en su vida. Y claro, muchas de las informaciones, de las mejores informaciones que dan parte del crecimiento que tuvo la iglesia en esa era apostólica, apenas en el primer siglo, dicen que en el Imperio Romano llegaron a existir
más de 1 millón de conversos a Cristo. Más de 1 millón. Eso es mucho decir. Hablar de millones de habitantes no era tan común en la antigüedad como hoy en día, cuando se ha multiplicado la población a nivel mundial. Así que hablar de 1 millón de creyentes cristianos dentro del Imperio Romano era hablar de una proporción muy importante de todos los habitantes de dicho imperio. Así que ese crecimiento se mantuvo durante un buen tiempo. También encontramos, por ejemplo, parte del consejo que se nos da para ese reavivamiento y reforma que debe producirse en la iglesia hoy en día. En el libro La Educación, página 126, dice: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. En la palabra de Dios, esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa en la palabra, y aceptada por la voluntad, recibida en el alma, dará como resultado la vida del ser infinito en nosotros. Transformará la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Todo eso es capaz de hacer la poderosa palabra de Dios cuando se estudia como nunca antes. Cuando examinamos en la Biblia las grandes reformas que tuvieron lugar en el pueblo de Dios, una de las que nos llega inmediatamente a la mente es la reforma protagonizada y provocada por el rey Josías. Y esa reforma que hubo en los días de Josías tuvo también como principio la oración ferviente en este rey que se entregó al Señor, y como resultado Dios permitió que descubrieran el libro de la ley. Tan pronto encontraron el mensaje de la palabra escrita y leerla y estudiarla el rey junto al pueblo, esto provocó un arrepentimiento y un reavivamiento y una reforma que hasta el día de hoy siguen siendo tomados como referente para toda época de la historia. Así que la palabra de Dios, definitivamente leída con oración, provocará ese reavivamiento tan anhelado, que dará como resultado entonces lo que es la reforma. Y estos términos lo vamos a nosotros diluir lo más posible en lo que tiene que ver con su entendimiento en nuestro estudio hoy, porque esos términos de reavivamiento y reforma con frecuencia han traído más conflicto que es realmente un reavivamiento dentro de muchas congregaciones e iglesias, porque algunas personas, cuando se habla de reavivamiento y reforma, entienden que significa abandonar de repente lo que es el pueblo de Dios e intentar algún tipo de reforma aislado del propósito que Dios tiene para con su iglesia y con su pueblo. Pero noten algo interesante. El Señor Jesús, por ejemplo, cuando los discípulos que iban camino a Emaús no lo conocían, y cuando se le apareció a otros discípulos también y tampoco le conocían, en vez del Señor Jesús realizar un milagro luego de su resurrección para demostrar que era Él, para demostrar su identidad, o haberle mostrado posiblemente la cicatriz de sus manos, Jesús lo que hizo fue darle un estudio bíblico. Le abrió la escritura y le enseñó lo que de Él decían. Cuando entendieron esto, ellos mismos reaccionaron diciendo: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos abría la palabra? Nota, cuando la palabra de Dios se abre ante nosotros, cuando la leemos siendo guiados por el Espíritu Santo, eso arde en nuestro ser, arde en nuestros corazones y provoca los cambios que definitivamente glorificarán el nombre del Señor. Pero también note lo que nos dice la palabra de Dios cuando nosotros examinamos cómo debe ser estudiada la palabra para que se produzca este reavivamiento y esta reforma de quienes estamos hablando. El reavivamiento espiritual está basado en esa comunión con Dios que debe ser buscando a Dios temprano de mañana cada día. Por eso el Señor dice, mediante el gran sabio Salomón, en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me encuentran los que madrugando me buscan. Buscarle de mañana, en oración y en el estudio de la palabra, tiene un poder extraordinario para provocar ese reavivamiento y esa reforma. De hecho, es lo que el Señor Jesús también realizaba durante su vida terrenal. La reforma, es bueno saber a estas alturas, es una consecuencia del reavivamiento. La reforma
un elemento que se da en lo externo, que se da de manera visible, es consecuencia de algo que ocurre internamente, de manera invisible, y eso es el reavivamiento. Así que como la reforma viene como producto del reavivamiento, entonces tenemos que concentrarnos no tanto en la reforma, sino en el reavivamiento, porque procurar la reforma sin que haya un reavivamiento interno solo producirá frutos artificiales, como los que hacían los fariseos. Hacían todo tipo de obra que aparentemente ellos estaban haciendo todo de manera correcta, pero lo hacían por los motivos equivocados. El egoísmo, la maldad, la prevaricación estaban aún en su corazón. No lo habían desterrado, porque las obras que hacían, la reforma que se notaba en ellos, no era producto de un reavivamiento en sus corazones. No había una transformación interna en su mente y corazón, en sus pensamientos, que dieran como resultado entonces esa reforma o esos frutos. Por eso eran artificiales. Por eso Jesús le decía: ustedes hacen esto y esto, todo eso es necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Se habían equivocado la búsqueda y la dirección que debían seguir en el plano espiritual. Por eso el propio Señor Jesús dijo: todo lo que no proviene de fe, y eso incluye las buenas obras, las cosas que aparentemente son buenas, todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no venga como resultado de una relación con Dios será siempre artificial. Hay seres humanos que con la ayuda de esa fuerza de voluntad propia, que algunos la tienen mayor que otros, tienen una mayor fuerza de voluntad que otros de sus prójimos, pueden provocar ciertos cambios externos y dar la apariencia de piedad, hacer como aquella higuera estéril que daba la apariencia y que atrajo la maldición de Cristo, esa higuera, porque tenía la apariencia de que tenía frutos, pero era solo apariencia. Y debemos procurar entonces ser cristianos de esencia, no de apariencia. Entonces, cuando el reavivamiento ocurre en nuestro ser, como producto de esa relación diaria con Dios, porque Jesús dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, es nada que pueda glorificar a Dios. Porque separados de Él, los fariseos hacían muchas cosas, pero ninguna buena, ninguna que glorificara al Señor. Así que cuando el reavivamiento produce la reforma, entonces en la reforma se darán como buenos resultados un cambio en la forma en que comemos, un cambio en la forma en que vestimos, un cambio en la música que escuchamos, un cambio en los lugares que asistimos, un cambio en los lugares que frecuentamos también en la internet. Todo eso vendrá como resultado de un cambio interno. Y quien tiene ese tipo de reforma en su vida, afectando todas las áreas que hemos mencionado, pero viene como producto de un reavivamiento en su corazón del Espíritu Santo, nunca entrará en rivalidad con sus hermanos, con su prójimo. Nunca entrará en competencia porque el otro no ha dejado lo que éste dejó, porque el otro no está haciendo lo que él le hace. Nunca entrará en rivalidad, porque está dando unos frutos que son naturales del Espíritu Santo. Ahora, cuando ese cambio externo no viene como resultado del Espíritu Santo morando en el corazón, entonces esos cambios que son artificiales y que se dan por motivos equivocados, entonces encontrarán ese tipo de fricción con el prójimo, con sus hermanos, y el solo hecho de practicar algo que aparentemente es bueno provocará situaciones, no porque la persona que no lo esté practicando se lo encuentre mal, sino porque quien lo está practicando de repente comienza a condenar al otro y decir que está perdido porque no ha llegado a la madurez o a la práctica que él está realizando. Así que podemos darnos cuenta cuando la reforma que ocurre en la vida de una persona, o el cambio, mejor dicho, el cambio visible en alguien, viene de la fuente correcta o sencillamente es un artificio. Noten además que no solo lo que tiene que ver con la reforma es cambio externo en la conducta, más bien es una fuerte motivación que el Señor pone a través del Espíritu Santo para que esos frutos vengan como resultado de la relación con Él, porque Dios debe ser el que obra en nosotros a través del Espíritu Santo, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y claro, mientras todo en este mundo nos está indicando que el final
que el desenlace de la historia del mundo está cerca, nosotros debemos procurar este reavivamiento y esta reforma como nunca antes. Estamos en la antesala de cambios dramáticos que se darán en nuestro mundo y necesitamos procurar ese reavivamiento y esa reforma. Y al procurar ese reavivamiento y esa reforma, debemos evitar algunas cosas. Porque como el enemigo no podrá evitar, escuche, el enemigo no podrá evitar que ocurra un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios, lo que tratará de provocar es que algunas personas, por motivos equivocados, comiencen a provocar un falso reavivamiento y una falsa reforma, para usarlo como distractor y evitar que el pueblo de Dios esté preparado para cuando lleguen las horas más oscuras de la historia de este mundo. Así que cosas que debemos evitar y que se darán dentro de la falsa reforma o de un falso reavivamiento, mientras procuramos el verdadero, porque no solo es que estemos en guardia para ver qué cosa no es el verdadero reavivamiento o la verdadera reforma, sino que también estemos procurando el verdadero. Pero mientras procuramos el verdadero reavivamiento y la reforma, con oración, con el estudio de la palabra ferviente, debemos tener en mente los siguientes aspectos. Número 1, debemos evitar el frío formalismo y también debemos evitar el fanatismo. El formalismo y el fanatismo son dos precipicios enormes, insondables, que están uno a la derecha y otro a la izquierda del camino de la salvación. Este sendero que lleva a la vida eterna no solo es estrecho, a ambos lados tiene precipicios. Uno el del frío formalismo y el otro el del terrible fanatismo que con frecuencia algunos le dan lugar. Por eso dice en Isaías, capítulo 30, versículo 21, note lo que dice aquí la palabra, Isaías, capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. O sea, cuando alguien intente salirse, ya sea para el frío formalismo o para el lado del fanatismo, oirá una voz que le dice, no, este es el camino, anda por él. Y no eches, o sea, no tuerzas ni a la mano derecha, ni tampoco a la izquierda. Y algo interesante de esta cita, que se encuentra en Isaías capítulo 30, versículo 21. Un llamado a mantenerse centrado, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No torcer a la izquierda, ni a la derecha. Cuidado, porque tenemos a ambos lados precipicios. Esta senda estrecha no es estrecha por casualidad. Esta senda es estrecha porque a ambos lados contiene esos precipicios de los que debemos cuidarnos. También en Proverbios capítulo 4, versículo 27. Proverbios 4, 27 nos dice la palabra, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, ambos son lugares de mal, el frío formalismo y también el fanatismo, ambos precipicios insondables mediante los cuales el enemigo ha hecho una gran cosecha de almas a lo largo de la historia, sobre todo en las últimas décadas, a unos llevándolos al frío formalismo de la fe y a otros llevándolos al fanatismo que finalmente les roba la paz en su vida. Por eso dice la inspiración en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 170, una declaración muy importante. Escuche este consejo inspirado. Dice allí, hay en la naturaleza humana una tendencia a ir a los extremos. Escuche lo que hay en la naturaleza humana, o sea, en todos nosotros hay una tendencia a irnos a los extremos. El ser humano le cuesta, la naturaleza humana, dice la inspiración, le cuesta mantenerse en el centro. O está en un extremo o está en el otro. No extrañe que personas que un día usted de repente la ve dentro del pueblo de Dios, que son personas que le da lo mismo una cosa como la otra, están en el frío formalismo, están ahí pero solo llenando un lugar. O un tiempo después de repente usted la ve dentro de un grupo fanático, porque se movió de un extremo al otro, porque es lo que está indicando. Y usted dice, pero esa persona antes ni siquiera yo lo veía con su Biblia, y ahora quiere andar con una biblioteca encima para aparentar que es más santo que todos los demás.
O sea, se mueve de un extremo al otro. Pero tampoco se extrañe si persona que usted la ve un día dentro de un movimiento fanático, con una tendencia fanática, a los pocos años usted lo ve completamente afuera de la iglesia. Porque la naturaleza humana, está diciendo esta cita inspirada, tiende a irse a los extremos. Le cuesta estar centrado. Que pocas personas mantienen el equilibrio en la vida espiritual. Por eso dice, hay en la naturaleza humana una tendencia a ir a los extremos. Y sigue diciendo, y de un extremo a otro completamente opuesto. Dice, muchos son fanáticos, sigue diciendo, los consume un ardiente celo que toman equivocadamente por religión. Y creen que ese celo fanático, eso es lo correcto. Dicen, no, porque yo, estilo el enemigo, el yo centrado en su vida. Y entonces termina diciendo la cita, pero el carácter, no el celo fanático, el carácter es la verdadera prueba del discipulado. ¿Acaso tienen la mansedumbre de Cristo? Pregunta la pluma inspirada. ¿Tienen la mansedumbre de Cristo? ¿Tienen su humildad y dulce benevolencia? ¿Han despojado del centro de su alma el orgullo, la arrogancia, el egoísmo y ese espíritu de estar censurando? Si no lo han hecho, no saben qué espíritu lo está dirigiendo. No saben de qué espíritu son. Es interesante esta cita. Voy a repetir dónde se encuentra. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 170. Muy interesante. El mismo libro, pero un par de párrafos más abajo dice, otros van a un extremo en su conformidad con el mundo. Ya habló del grupo de fanáticos, del fanatismo. Ahora va al otro extremo, a los que tienen un frío formalismo, una religión que es solo un formato, una forma y nada más. Otros van, dice la cita, a un extremo en su conformidad con el mundo. Son los que aún estando dentro del pueblo de Dios, tienen una conformidad con el mundo en todos los aspectos que hemos mencionado. No hay una línea de separación clara y distinta entre ellos y los mundanos, ni en lo que comen, ni cómo visten, ni a los lugares donde van, ni lo que es su pasatiempo, ni lo que es su estilo de adoración. No hay ninguna línea de separación entre ellos y el mundo, dice esta cita. Si en un caso los hombres son ahuyentados de la verdad por un espíritu de censura duro y condenatorio, en este otro se ven inducidos a concluir que el cristiano profeso carece de principio y no conoce cambio de corazón ni de carácter. O sea, tanto el fanatismo como el frío formalismo ahuyentan a las personas de la fe. Y eso es lo que quiere el diablo. Por eso no quiere que tú estés en el centro donde está Cristo, sino que tú estés en uno de los dos extremos, que te vayas a un lado del camino y sucumbas en uno de los dos precipicios, en el del frío formalismo o en el del terrible fanatismo. Ahora, ¿cuál es el principal problema? ¿O cuál es uno de los problemas de los que en ese aparente celo por la obra de Dios quieren hacer esa obra de estar cortando lo que ellos entienden que no está puro dentro de la iglesia? Quisieran eliminar lo que ellos entienden que no es puro en medio de su celo fanático. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene eso? En primer lugar, que Cristo dijo que esa obra le toca a Él, que Él enviará a sus ángeles al fin de la siega, al momento cuando se cierra la gracia, a cortar a la cizaña. Es Cristo que dará esa orden, porque el ser humano solo ve lo que está delante de sus ojos, no conoce el corazón, no sabe ni siquiera si él mismo es cizaña y está procurando eliminar lo que él entiende que es cizaña. Miren lo que dice la inspiración en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 50. Dice, si tratáramos de extirpar de la iglesia, a aquellos que suponemos que son cristianos falsos, que son hipócritas, cometeríamos seguramente errores. Escuche lo que está diciendo la inspiración. Si procuramos extirpar de la iglesia aquello que usted dice, ese me parece que no es puro. A mí me parece que ese es un hipócrita. Ese lleva una doble vida. Tú lo ves así, pero si tratáramos de extirpar de la iglesia ese tipo de personas, dice la inspiración, cometeríamos seguramente errores. A menudo, sigue diciendo la cita, a menudo
aquellos a quienes consideramos sin esperanza son los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí, pero están en el proceso. No los ha atraído totalmente, los está atrayendo, están en el camino. A los mismos que consideramos sin esperanza, eso Jesús dice, no, yo todavía lo tengo en mi factoría, estoy trabajando en ellos para lograr el producto final. Si tuviéramos nosotros, dice la cita también, si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez eso extinguiría su última esperanza. Gracias a Dios que la salvación del ser humano no esté en nuestras manos, porque fracasaríamos y terminaría la esperanza de mucha gente que está luchando, que está intentando, que Dios está trabajando con ellos. La cita termina diciendo, muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al final. En el cielo habrá muchos, no pocos. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo van a crecer juntos hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Dice esta cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 50, sumamente interesante. ¿Y qué de aquellos que no solamente tienen una persecución contra algunos, intentando que no sean los que reciban las responsabilidades, que no reciban esto, o que ni siquiera sean tomados en cuenta porque ellos entienden que no son consagrados en su impresión y apariencia? ¿Qué hay de aquellos que no solo hacen eso, sino que se colocan al frente del pueblo de Dios y apuntan sus cañones contra la misma iglesia? Y entonces viven cuestionándola, criticándola a la iglesia, a veces la persona de sus dirigentes o a veces de manera corporativa, como si no fueran parte del pueblo de Dios, de esta iglesia militante. ¿Qué ocurre con aquellos que sus cañones lo tornan en contra de la iglesia, tratando de provocar con ello un reavivamiento o una reforma de manera equivocada? Mira lo que dice el libro Mensajes Selectos en el tomo 3, página 19. Dice, no debemos lanzar, escuche este consejo inspirado, no debemos lanzar rayos contra la iglesia militante de Cristo, porque Satanás está haciendo todo lo posible en ese sentido. Y vosotros, los que pretendéis ser parte del pueblo remanente de Dios, mejor sería que no se le encontraran ayudándole al diablo, denunciando, acusando, condenando. ¿Está escuchando a quién ayuda el que vive constantemente denunciando, acusando y condenando al pueblo de Dios? Está ayudando al diablo. Aunque aparentemente en su interior haya una buena intención, es que yo quiero que la iglesia cambie, es que yo quiero que haya un reavivamiento, una reforma, pero lo está haciendo de manera equivocada y ningún error es inofensivo. Por eso hay un dicho popular aquí en las calles, es un dicho común que dice que el bruto es criminal. Escuche, el bruto es criminal, porque personas creyendo que lo están haciendo bien, están haciendo un daño que está atentando contra tantas almas y contra lo que es su bienestar eterno. Eso es un crimen que definitivamente será reclamado un día por el Señor. Por eso estamos describiendo lo que es el verdadero reavivamiento y lo que es el falso reavivamiento y reforma, que con frecuencia el enemigo trata de provocar para confundir. De hecho, hay personas que le tienen miedo a esos dos términos, reavivamiento y reforma, porque han sido mayormente utilizados por grupos fanáticos, por gente con una mente desequilibrada, y ha provocado situaciones indeseables, ha provocado que se pierdan familias enteras, ha provocado un desastre en hogares, gente que llegó aparentemente queriendo provocar un reavivamiento, una reforma, que comenzó haciendo reuniones, posiblemente al principio dentro de la iglesia y luego fuera de la iglesia, fuera, e invitando a algunos que fueran allí como que era algo secreto. Y eso significó la derrota espiritual de muchas personas que hoy en día están en el mundo tristemente. Por eso termina esta cita diciéndonos, tratad de restaurar, no de derribar. Tratad de restaurar, no de desanimar ni de destruir, porque esa obra es una obra del diablo.
Hay personas que, hay congregaciones que después que ellos se levantaron a provocar lo que ellos entendían que era una reforma y un reavivamiento, crearon tal desorden, tal división y tal daño a esa iglesia que le ha costado mucho volver a levantarse. Daños irreparables. ¿Y dónde están los que provocaron esos daños? La mayoría están en el mundo. En el mundo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y muchos incautos que no conocen la historia de los últimos años, cuando alguien se presenta cual si fuera una oveja, diciéndole, hay que procurar una reforma, un reavivamiento, estamos haciendo unas reuniones, queremos que te unas, pero no es con la iglesia. Algunos dicen, realmente lo que estamos haciendo ahí es estudiando la Biblia, es orando. Sí, pero recuerda que el primero que trató de salirse de lo que Dios había organizado fue el diablo. Y por eso conquistó a una tercera parte, porque aparentemente no era nada malo. Era siguiéndolo a él, un ángel de luz, quien siempre había servido a Dios, hasta que al final sacó las uñas. Y es lo que ocurre con muchos. Por eso es bueno que tú entiendas que lo que Dios va a hacer en su iglesia, lo va a hacer dentro de la iglesia. Que lo que va a salir de la iglesia es la cizaña, no el trigo. El trigo permanecerá, porque Dios está al control. De hecho, hay personas que pueden caerse en el precipicio del liberalismo y nunca más ser rescatados. Sentir que están bien allí. Otros caerse en el precipicio del fanatismo y nunca más salir de allí. Hay personas que ya su esperanza ha terminado. Aún estando con vida, su corazón llegó a un punto de no retorno, lamentablemente. Y el orgullo de no dar su brazo a torcer, de no regresar y decir estoy arrepentido, yo me equivoqué, el orgullo no le permitirán dar ese paso tan esencial para reconectarse de nuevo con el pueblo de Dios, del que el Señor ha dicho que lo que ate aquí en la tierra será atado en los cielos. En el libro Reavivamientos Modernos hay una cita interesante que quiero leerle, porque una persona cuando cae de hecho en el precipicio del frío formalismo, algún golpe de la vida le pudiera hacer despertar a la realidad y a la necesidad que tiene de Dios y volver a levantarse. Pero cuando una persona cae en el precipicio y en el abismo del fanatismo, el mismo hecho de la soberbia, del celo fanático con el que cae en ese abismo, le hace muy difícil retornar a la verdad. Lo primero que hace una persona que cae en el fanatismo es que deja de ser bello el evangelio para él. Usted nunca más le ve sonriendo, nunca más le ve el gozo en su vida. Y el gozo es uno de los primeros frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia. Y no tiene nada de eso en su vida. Usted lo ve que donde llega genera un conflicto. Levanta un grupo contra otro, causa daño, deja amargura, siembra raíces de amargura por donde quiera que va. Y con solo verle el rostro le envía ese mensaje claro de que aún él no se soporta como es en su vida. Pierde la belleza del evangelio todo aquel que se va en el pozo o en el abismo del fanatismo. Por eso esta cita quiero compartirla del libro Reavivamientos Modernos del Espíritu de Profecía en la página 56. Dice: nadie que pretenda santidad es realmente santo. Y sé que esta cita voy a tener que repetirla. Así que el libro Reavivamientos Modernos del Espíritu de Profecía en la página 56. Nadie, no alguno. Mire, si dijera, algunos de los que pretenden ser santos no lo son. Algunos de los que pretenden tener santidad no la tienen. No, nadie. Es tajante esta cita. Nadie que pretenda santidad es realmente santo. Los que son registrados como santos en los libros del cielo ni siquiera son conscientes de ello. Oiga, ni siquiera son conscientes de ello. Y son los últimos en jactarse de su propia bondad. Termina diciendo: ninguno de los profetas y apóstoles en la antigüedad jamás profesó santidad. Ni aun Daniel, ni Pablo, ni Juan. Los justos nunca tienen semejante pretensión. Sumamente importante esta declaración. Otro aspecto que debemos tener presente en cuidarnos cuando procuramos el reavivamiento y la reforma, sobre todo en este momento histórico que estamos compartiendo, que estamos viviendo,
es el cuidarnos del asalto a la mente que producen diversas teorías raras y extrañas que tienden a distraer la atención de la verdad y a creer en cosas que le dan un valor como si fuera la misma Biblia. Yo sé que, como yo, muchos de ustedes están en grupos donde se debaten temas. Y cuando de repente alguien introduce alguna de esas teorías raras, teorías conspirativas y otras más, hay quienes defienden eso como si estuviera en la Biblia. Hay quienes lo defienden como si estuviera en el espíritu de profecía. Hay quienes lo defienden más que como defienden una verdad bíblica, más que como defienden las doctrinas de la verdad. Hay personas que defienden esas teorías como si ellos tuvieran toda la evidencia de que eso es cierto. Y ahora mismo, en medio de esta pandemia, hay personas que le absorbe todo tipo de teorías raras que aparecen por ahí. Todo tipo de video, documental, todo tipo de pronunciamiento de un supuesto científico, un supuesto médico que era del grupo y que de repente es disidente de ese grupo y ahora está revelando cosas que están ocultas de un grupo que está tras la sombra. ¿Cuánta gente tiene su mente dañada en eso? Y ahora mismo le cree más a esas teorías que a la Biblia y al espíritu de profecía. Usted le puede mostrar con la Biblia, usted le puede mostrar declaraciones de la inspiración y le dice, no, eso es por lo que quiere el enemigo, que no creamos esto. Cuando esas teorías de conspiración, ni siquiera una ha sido elaborada ni inventada por alguien que conozca la verdad. Todas son por personas que desconocen totalmente la luz que Dios le ha dado a su pueblo en este tiempo. Y le va a enviar Dios un mensaje a su pueblo por medio de gente que no teme ni cree la verdad. Pues eso es lo que están haciendo todos los que creen en teorías de conspiración. Todo. Y las teorías de conspiración son pero tan fáciles de detectar que son falsas. Mire, por ejemplo, para que tenga sencillamente una idea, cuando apareció de repente el COVID-19, algunos decían, no existe, eso es un invento. O sea, la teoría conspirativa decía que era un invento, que no existía realmente, no existía el COVID-19, sino que se habían inventado eso y que la gente estaba muriendo de lo que morían antes. Usted lo puede leer todavía, lo va a encontrar en el internet, que la gente está muriendo de otras cosas. Incluso parte de esa teoría dice que los médicos, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, por cada paciente que decían que moría eso, le daban una cantidad de dólares o euros. Que había una componenda secreta, decían, pero que no existía tal cosa, no existía nada. Cuando ya fue tan real que hasta muchos de sus familiares a lo mejor se vieron afectados, o ellos mismos, de lo que se inventaron esa teoría, entonces como no podían negar la existencia, ahora dicen, bueno, existe, pero fue que se lo inventaron en un laboratorio. Y cuando ya eso se desgastó un poco, entonces cuando se habló de una posible solución en una vacuna, como ocurre siempre que aparece algún tipo de epidemia, así se ha enfrentado toda la historia. Entonces ahora los cañones lo enfrentan hacia la vacuna y dicen, bueno, ahora el problema es la vacuna, ahí es donde van a matar a la gente, ya no es con el COVID, ahora es con la vacuna. Note cómo se van moviendo las mentes a tantas ideas y cómo de una cosa pasan a la otra de manera inconsecuente, pero déjeme decirle que la primera teoría conspirativa la trajo el diablo, porque él sabe que con eso asalta la mente. O sea, provocar la duda en la mente de un ser humano es algo sumamente sencillo. Y una vez se le despierte la duda en la mente al ser humano, ya su mente ha sido asaltada. Por eso la Biblia habla en contra de la duda y resalta la fe. Porque la duda es exactamente lo contrario a la fe. Mira, por ejemplo, lo que dice en Génesis 3. Mira esta idea conspirativa. Cómo asaltó la mente de Eva. Génesis 3:1. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente, el diablo, le dijo a la mujer, así que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Una pregunta capciosa para despertar la duda. Y la mujer le contestó, sí, podemos comer de cualquier árbol del huerto. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, porque si lo hacen van a morir. Eso fue lo que Dios nos dijo. Y la serpiente le contestó, eso es mentira. ¿Tú le vas a creer eso? Mire cómo Satanás trae una primera idea conspirativa, esa primera teoría de conspiración. Él trae una teoría donde dice, no es cierto que mueren.
No es cierto, no mueren. Realmente es otra cosa que pasa. Hay un plan oculto que ustedes no lo saben. Hay una verdad tras la sombra que se ha armado, una conspiración para que ustedes no lleguen a ser dioses. Dios conoce todo y quiere impedir que ustedes lleguen a ser dioses como Él, que lleguen a conocer esto que estaba secreto. Yo se lo estoy revelando a ustedes. Dios no quiere que ustedes lleguen a ser como Dios, porque el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a llegar a ser como el mismo Dios. ¿Entienden ahora? Y esa idea conspirativa del diablo le asaltó la mente a Eva. Ustedes conocen el resultado ya. El primero que vino diciendo, no es lo que ustedes están mirando, no es lo que se le dijo, es otra cosa. El primero que trajo esa idea conspirativa fue el diablo. Consejo para cada uno de nosotros que vive en una época dramática de la historia del mundo y que necesita dedicar cada fragmento de tiempo para lograr ese reavivamiento y esa reforma tan necesarios para que cuando llegue la última prueba que vendrá en cualquier momento para el pueblo de Dios, podamos aprobar, no reprobar y quedar sellados tanto intelectual como espiritualmente, de forma tal que seamos inconmovibles para hacer frente a las horas más oscuras de la historia de este mundo. Dediquemos más tiempo, amigos y hermanos, a leer y estudiar la palabra. Dediquemos más tiempo a la verdad, a la inspiración, no a todo lo que se dice en la internet, no a todo a lo que usted encuentra que produce alguien que dice que no es así, el verdadero plan oculto, donde quiera que usted encuentre eso, y verá personas que parecen ser muy sinceras. Va a encontrar en eso incluso hasta algunos sacerdotes, algunas monjas, algunos que se dicen ser dirigentes religiosos. Usted lo va a encontrar, gente que parece ser muy sincera. Usted va a encontrar todo tipo de instrumentos que el enemigo va a utilizar. Usted lo puede encontrar, esos medios con los cuales el enemigo ha estado bombardeando la mente para sembrar la duda y para que usted no se concentre en lo que dice la palabra y usted crea como profecía todo lo que dicen esas voces que están en la oscuridad porque no están en la luz. O sea, no son gente que conoce la verdad, pero los ponen en contra de la verdad. Hay personas que han tenido discusiones acaloradas, que se ha enemistado con el liderazgo de la iglesia, se ha enemistado con gran parte de sus hermanos, muchas veces en grupos de WhatsApp, en diferentes redes sociales, se ha enemistado sencillamente porque alguien que le mostró la verdad le dijo eso no es así, y eso hace mucho daño, estar creyendo eso y estar enseñando esa mentira. Y hay gente que se ha distanciado y ha considerado que son enemigos los que le están mostrando la verdad, porque creen más en lo que alguien se inventó. Piensen eso, analícelo de manera concienzuda, con sentido común, analícelo. ¿Cómo creerle más a un invento de alguien que se inventó, que armó algo, una teoría muy bien armada, creerle por encima de lo que es la luz de la palabra y la luz del espíritu de profecía para nuestro tiempo? Definitivamente el enemigo ha logrado asaltar la mayor cantidad de mentes en esta época de la historia y sobre todo en estos días que nos ha tocado vivir. La mayoría ha tenido tiempo suficiente para que el diablo le asalte la mente, le robe su fe, y quien dirige su vida ahora mismo son esas teorías conspirativas. Con razón en Apocalipsis 12 dice que el diablo engaña al mundo entero. Sí, solo unos pocos, aquellos que creen todavía en lo que dice la palabra, solo lo que dice la revelación, porque nada hará Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas, no a quien se inventa una teoría. Hoy en día, los que promueven esas teorías tienen en sus manos la mayor cantidad de mentes que han asaltado de personas en el mundo. Y si ahora le dijeran, mire, ya ahora, de hecho, ahora es tiempo de que ustedes incluso se lancen al mar, muchos se lanzarían al mar, porque le han creído ciegamente a los que dicen, los que proponen todo ese tipo de teoría. Hoy en día tenemos una gran proporción de personas que se cuentan entre los que están en el pueblo de Dios, se cuentan entre ellos, sin embargo su mente le guarda lealtad a esos agentes que han provocado todas esas teorías conspirativas, a quienes le creen más que a Dios, más que a la palabra. Y claro, mi amigo y hermano, si usted dedica más tiempo a estudiar lo que es inspirado por el Espíritu Santo le dará el discernimiento para usted darse cuenta del error a tiempo. No tendrá que dar muchas vueltas, el Espíritu Santo le mostrará, pero si usted dedica más tiempo a leer y estudiar lo que dice,
y lo que revela el Espíritu Santo. Hay personas que mientras dedican 5 o 10 minutos a estudiar la Biblia, dedican horas a leer o ver o escuchar teorías conspirativas y la ven donde quiera y se la envían por todos los medios. ¿Quién finalmente logra ganar su mente? Aquellos a los que le están dedicando horas, no la palabra o la verdad, a los que le están dedicando solamente minutos o segundos. No olvide que procurando el reavivamiento y la reforma, nuestra principal tarea es estar listos para la segunda venida de Cristo. Y estar listo para la segunda venida de Cristo presupone que nos encontrará listo el cierre del tiempo de gracia también, que ocurre mucho antes del momento cuando Cristo venga. La preparación que debemos tener solo la puede lograr en nuestra vida el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Note, una de las últimas citas ya dice, Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es tan seria nuestra preparación que debe ser así, con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, sigue diciendo Pablo, sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, tomados, aferrados de la palabra de vida. Note cuál es el arma que definitivamente provocará en nosotros el reavivamiento y la reforma. Asidos, tomados, aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado con ustedes. Así definitivamente, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, Cristo entonces vendrá a reclamarlos como suyos. Nos dice la inspiración, que por la dedicación al estudio de la palabra, que por la oración ferviente y la dedicación a la obra, y evitar todo lo que hemos dicho que hay que evitar para evitar la contaminación espiritual, nosotros tengamos un reavivamiento que glorifique el nombre del Señor y una reforma que dé como resultado que el nombre de Dios sea glorificado definitivamente. Algunos temen y dicen, yo creo un desorden, una situación, porque es que quiero ver que la iglesia se despierte, se reavive. Ese no es trabajo nuestro. Escuche lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 312. Dios despertará a sus hijos. Escuche quién es que despertará a su pueblo. Es Dios. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán separando el tamo del trigo. Está diciendo, si alguien no despierta al escuchar los mensajes que Dios le envía, Dios permitirá que entren hasta herejía para que la gente comience a estudiar y diga, ¿y dónde dice eso? ¿Cómo yo defender esa verdad? Que se introduzcan herejía para despertarlo. Pero Dios va a despertar a su pueblo, tal y como nos dice aquí claramente la inspiración. Y una cita que no puede faltar cuando nosotros hablamos de reavivamiento y reforma es la que dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 415. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros. Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero esta debe comenzar su obra purificadora con los ministros, aquellos que deben ser ejemplos, aquellos que deben conducir al pueblo. Debe comenzar la obra purificadora con ellos para que se produzca esa reforma y ese reavivamiento tan anhelados en el pueblo del Señor. Que Dios te bendiga, amigo y hermano, y te lleve a ser protagonista, partícipe, activo de ese reavivamiento y de esa reforma. Y más, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano. Oremos por cada una de estas personas. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos por la vida y la salud.
la oportunidad que nos das de clamar, Señor, y presentarte los casos de cada una de estas personas que necesitan tu intervención. Muchos de ellos la intervención en este preciso instante. Glorifica tu nombre, Señor, asistiéndole de acuerdo a tu voluntad, puedan sentir donde están, que se está orando por ellos y ellas. También, Señor, visita los hogares y las familias de cada amigo y hermano que se ha conectado en este día y ha participado de tu palabra. Que sean hogares, que sean protagonistas del reavivamiento y la reforma que tendrá tu pueblo para salir victorioso en los últimos desafíos de la historia del mundo. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo y será hasta mañana, amigo y hermano.